Capítulo 741. En cuanto a Córcega, aunque es relativamente árida, tiene una importancia estratégica significativa para Cerdeña. El territorio de Cerdeña se compone de dos partes principales: las regiones de Saboya y Piamonte, en la península de los Apeninos, y la isla de Cerdeña, en el mar Mediterráneo. Córcega se encuentra justo entre ambas. Esta situación hace que el gobierno de Turín y el comercio con Cerdeña sean un tanto complicados. Si Cerdeña adquiriera Córcega, podría formar una región cohesiva en el noroeste de Italia, lo que haría a la nación más unificada en cuanto a gobernanza política y defensa militar. Esta propuesta es indudablemente tentadora para Amadeo III. Al día siguiente, el carruaje del diplomático austríaco salió del palacio de Turín. Dentro del carruaje, el enviado de Austria a Cerdeña organizó los documentos diplomáticos que tenía en la mano y, mirando al conde Reimpels, dijo: «Mi señor conde, quizá podríamos ser más asertivos. Creo que Cerdeña podría estar dispuesta a desplegar un ejército para ayudarnos, en lugar de simplemente proporcionarnos transporte militar y apoyo logístico». Tras reiteradas deliberaciones con sus ministros, Amadeo III finalmente accedió únicamente a permitir el paso de tropas austriacas por territorio sardo y a proporcionar suministros logísticos a 30.000 soldados austríacos. Al concluir la guerra, Cerdeña obtendría Génova y Córcega. El conde Reimpels rió entre dientes. «Basta. Una vez que comience la guerra, Cerdeña enviará un ejército sin necesidad de presionarlos». Al ver la expresión perpleja del enviado, el conde Reimpels aprovechó su buen humor para explicar: «Primero, no enviaremos tropas para proteger los convoyes de suministros sardos. Se verán obligados a enviar tropas para su protección. En segundo lugar, el general Beaulieu puede dejar involuntariamente abierto el paso entre el ejército francés y Chambéry, y las tropas sardas se precipitarán inmediatamente al frente para impedir que los franceses avancen sobre Turín. Una vez que las tropas sardas se enfrenten a los franceses, lo que suceda a continuación dependerá enteramente del general Beaulieu». Suburbio del sur de París. Un carruaje negro, de estilo militar, se deslizaba suavemente sobre vías de madera. Dentro del carruaje, Napoleón, señalando la pequeña mesa de madera con el dedo, miró al joven subteniente sentado frente a él y dijo: «Lucien, debes acompañarme al frente. Entiende esto. Esta guerra es una gran oportunidad para nosotros. La aprovecharemos para escapar de ese lugar insignificante, Córcega». El joven oficial no era otro que su hermano, Lucien Bonaparte. A pesar de sus mediocres calificaciones en la Academia Militar de Brienne, había logrado graduarse. En esa época, Napoleón había asumido el papel de comandante interino de la Legión Córcega, y había transferido a su hermano para que sirviera bajo su mando como oficial de órdenes. Lucien frunció el ceño y replicó: «Creo que esta guerra será extremadamente peligrosa. Los informes indican que Inglaterra, Prusia y Austria han desplegado más de 300.000 soldados, mientras que Francia solo tiene la mitad. Tal vez antes de que surja vuestra supuesta oportunidad, ya estemos destrozados por el fuego de los cañones». Una fugaz mirada de desdén cruzó los ojos de Napoleón mientras respondía en un tono ligeramente regañón: «Si vieras cómo nuestro príncipe heredero conduce la guerra, no dirías algo tan ingenuo. Las tropas de la Alianza del Mal son muy inferiores a las fuerzas del príncipe heredero y rara vez tienen un mando unificado. Recuerden mis palabras. Están destinados a perder esta guerra». Además continuó, sin darle tiempo a Lucien de responder, señalando el suelo bajo ellos: «Estas vías de madera son otra clave para nuestra victoria». «¿Qué tienen que ver las vías del tren de madera con todo esto?». «La velocidad del movimiento de tropas y suministros es el arma más poderosa en la guerra, incluso más que los cañones», le enseñó Napoleón a su hermano con dificultades académicas. «Sobre vías de madera, nuestras tropas y suministros pueden llegar con días de antelación al enemigo, lo que nos permite posicionar fácilmente nuestras tácticas y formaciones. Supongo que sabrás cuántas vías ferroviarias de madera se han construido en todo el país en los últimos años, ¿no?». Lucien frunció los labios. Quería decir: se han tendido vías ferroviarias de madera desde Artois a Estrasburgo, pero finalmente optó por el silencio, por temor a que su hermano siguiera discutiendo sobre logística y suministros. Había olvidado hacía tiempo la mayor parte de los cursos de la Academia Militar. Napoleón decidió perdonarle la vida y pasó a hablar de sus grandes ambiciones. «Mi esperanza es que me envíen a combatir a los Países Bajos del Sur esta vez. Ya sabes que he combatido en Namur y Bruselas.
Conozco muy bien el terreno allí. El Estado Mayor probablemente me asignará a esa zona. 2 horas más tarde, el carruaje de Napoleón llegó al edificio de oficinas del Estado Mayor, al sureste del Palacio de Versalles. Napoleón ordenó a su hermano que esperara afuera, luego se dio la vuelta y entró rápidamente en el cuartel general del Estado Mayor. En el segundo piso, afuera de la sala de conferencias de operaciones, algunos guardias inspeccionaron las credenciales de Napoleón antes de ponerse de pie y abrirle la puerta. La crucial reunión ampliada del Estado Mayor ya llevaba tiempo en marcha. El general Berthier hablaba en la mesa de mapas. Al ver entrar a Napoleón, simplemente le indicó con un gesto que se sentara en el extremo oeste. Teniendo en cuenta que la estación de Napoleón estaba muy lejos de París, solo superada por la provincia norteafricana, nadie le reprochó haber llegado tarde. De hecho, había viajado día y noche para llegar allí rápidamente. Napoleón examinó la sala de conferencias. Además del príncipe heredero y los altos mandos militares, estaban presentes en la reunión el ministro principal, el ministro de Asuntos Exteriores, el director de inteligencia e incluso el ministro de Industria. Al ver a su viejo conocido Lefebvre, el hombre cortésmente deslizó las actas de la reunión anterior hacia Napoleón. Muchas gracias. Napoleón susurró su gratitud antes de hojear rápidamente los documentos que tenía delante. Las conversaciones anteriores se habían centrado principalmente en la logística material. En ese momento, el jefe de Estado Mayor estaba explicando los despliegues estratégicos del enemigo. Además de la línea de Gaelden-Verdun, que probablemente sea el principal campo de batalla, la región norte de los Países Bajos meridionales también requiere un refuerzo sustancial de tropas para su defensa. Berthier, mientras hablaba, miró a Fouché sentado en la segunda fila. Fouché se levantó y asintió. Recientemente, ha habido una afluencia significativa de personas sospechosas de la región flamenca a la región Valencia. El Departamento de Inteligencia detuvo en secreto a varias de ellas y confirmó que están afiliadas a la Agencia de Inteligencia Austríaca, aunque su misión específica sigue sin estar clara. Sin embargo, sospecho que su objetivo es sembrar el caos en la región Valencia. La región flamenca, situada en la zona norte de los Países Bajos meridionales, es una zona de habla neerlandesa. El rápido desarrollo de las industrias del carbón y el hierro en la región valona ha exigido una mano de obra considerable, lo que ha impulsado a sus residentes a migrar regularmente al sur en busca de trabajo. Esto también hace que sea relativamente fácil para el gobierno austríaco infiltrar agentes en la región Valencia. Un general de edad avanzada miró al príncipe heredero y comentó: Su Alteza, quizás deberíamos desplegar tropas para estabilizar la situación en la región valona con antelación. Joseph deliberó brevemente pero meneó levemente la cabeza. General de Moulin, ¿sabe usted cuántos franceses residen en la región valona? Aproximadamente 200.000, Su Alteza. Correcto, lo que significa que allí viven más de 1 millón de holandeses del sur. Capítulo 742. Joseph miró a de Moulin y dijo: Aunque hablan francés y están dispuestos a cooperar con nosotros, enviar tropas directamente al sur de los Países Bajos podría provocar fácilmente su resistencia. En teoría, la región valona sigue siendo territorio austríaco y cuenta con su propio gobierno autónomo. En esta época, donde el nacionalismo está cobrando fuerza, el despliegue forzoso de tropas para controlar una región extranjera inevitablemente acarreará diversos problemas. En aquel entonces, Napoleón ignoró por completo la voluntad de la población local y prefirió imponer su gobierno mediante la fuerza militar bruta, lo que acabó provocando resentimiento en toda Europa y dejando a Francia aislada. De Moulin frunció el ceño y dijo: Su Alteza, ¿vamos a dejar que la región valona caiga en manos de los austríacos? Claro que no. Joseph se apoyó tranquilamente en el respaldo de su silla. Debemos esperar a que la Cámara de Comercio de la región valona nos suplique que enviemos tropas. Puede que les disguste nuestro ejército, pero odian aún más al ejército austríaco. La Cámara de Comercio de la región valona es esencialmente la institución de gobierno local. Mirabeau inclinó la cabeza y preguntó: ¿Te refieres a esperar hasta que las fuerzas austriacas invadan la región valona antes de actuar? Podrías decir eso. Mirabeau dijo ansioso. ¿Pero eso no causará graves daños a nuestras fábricas allí? Joseph sonrió y meneó la cabeza. Tendrás que tener fe en la policía de la región Valencia. Se dirigió a Fouché. La agencia de inteligencia necesita enviar personal para ayudar a la Cámara de Comercio a gestionar situaciones de emergencia.
Analicemos ahora los planes de contingencia para posibles escenarios. Alrededor de las 3 de la tarde, el plan operativo para los Países Bajos del Sur ya estaba definido. Después, Berthier comenzó a explicar los probables despliegues estratégicos de las fuerzas enemigas en otras direcciones. Actualmente, Gale tiene más de 50.000 tropas enemigas movilizadas, en su mayoría prusianas, con algo de caballería británica entre ellas. Está claro que estableceremos líneas defensivas estratificadas entre Luxemburgo y Verdún. Este será nuestro principal campo de batalla. Inicialmente, se desplegarán 4 divisiones para la defensa. Mientras tanto, en el este de Suiza, el ejército austríaco podría optar por lanzar un ataque contra Estrasburgo desde el paso de San Bernardo o el paso del Simplón. Alternativamente, también podrían apuntar a Sarán. Estrasburgo está situada en el noreste de Francia, mientras que Sarán está en la región centro-oeste, a más de 100 kilómetros de distancia. Por lo tanto, debemos desplegar al menos 3 divisiones en la línea este, continuó Berthier. Una vez que confirmemos la dirección del ataque enemigo, enviaremos los cuerpos de Lorena y de Lyon para apoyar la defensa. Con la ayuda del sistema de señales Sharp, nuestras fuerzas deberían poder responder con rapidez. Según la planificación preliminar del Estado Mayor, desplegaremos un total de 130.000 soldados en los frentes norte y este, manteniendo 2 divisiones adicionales como reservas. Además, en el plazo de 6 meses, deberán organizarse al menos 2 nuevos cuerpos a nivel nacional. Según la actual estructura militar de Francia, una división de infantería consta de aproximadamente 10.000 soldados. Básicamente, Berthier había asignado casi todas las tropas disponibles a las líneas defensivas, dejando menos de 10.000 soldados en la retaguardia. En la última fila, el teniente coronel Napoleón frunció ligeramente el ceño, percibiendo que algo andaba mal con el plan operativo. Estaba a punto de expresar su opinión cuando el príncipe heredero se levantó de repente, interrumpiendo al jefe de Estado Mayor. General Berthier, para ser franco, aunque su plan es relativamente cauteloso, socava la fortaleza de nuestras fuerzas. No debemos y no podemos posicionarnos como el lado defensor. Los oficiales en la sala de conferencias intercambiaron miradas desconcertadas. Con solo 160.000 tropas contra una fuerza enemiga de 400.000, defenderse con éxito parecía bastante difícil. ¿Podría siquiera considerarse una estrategia ofensiva? Solo Napoleón se quedó mirando con asombro al príncipe heredero, pues acababa de pensar lo mismo. El duque de Broglie replicó rápidamente. Su Alteza, pero nuestras fuerzas están en desventaja significativa. Joseph asintió. Tienes razón, y esa es una razón más por la que una estrategia defensiva no es viable. Defender puntos estratégicos clave reducirá la movilidad de nuestro ejército, sumiéndolo en una guerra de desgaste. No podemos competir con el enemigo ni en efectivos ni en recursos financieros. Napoleón asintió repetidamente. Las tropas defensivas no podían abandonar sus puestos, y el enemigo enviaría refuerzos continuamente para prolongar el conflicto, lo que mantendría a raya a las fuerzas francesas. Joseph continuó. En cambio, debemos concentrar nuestras fuerzas para aniquilar al enemigo en frentes específicos y luego capitalizar nuestra movilidad para avanzar rápidamente a la siguiente posición, lanzando ataques sucesivos contra el enemigo allí. Debemos esforzarnos por neutralizar las fuerzas enemigas o interrumpir las líneas de suministro críticas antes de que se desplieguen completamente y rodeen nuestros nodos estratégicos. Al impulsar la línea del frente hacia territorio enemigo, garantizamos nuestra propia seguridad duradera. Este es el método de guerra del ejército francés. Una vez que los oficiales hubieron asimilado su razonamiento, Joseph pasó al mapa y detalló el plan de batalla que había concebido durante su viaje de Madrid a París. El terreno en Suiza es accidentado, lo que dificulta el transporte de suministros logísticos, por lo que el avance del enemigo allí probablemente será lento. Nuestro primer asalto se centrará en la dirección de Gale. Habló con gran confianza, ya que esto reflejaba la contraofensiva francesa durante la histórica Primera Alianza Antifrancesa. En aquel entonces, incluso con muchos nuevos reclutas, el ejército francés logró avanzar hasta la orilla oeste del Rin. Más tarde, las disputas políticas internas dentro del directorio provocaron disturbios internos, lo que permitió a Prusia y Austria aprovechar la oportunidad para tomar represalias y recuperar el territorio perdido. Ahora, tras años de preparación, la destreza en combate del ejército francés superaba con creces la del cuerpo de novatos de la época revolucionaria.
Incluso con menos tropas, replicar los resultados históricos parecía factible. En ese momento, un oficial militar entró rápidamente en la habitación y le entregó silenciosamente un informe a Fouché. Fouché lo abrió, examinó el contenido y luego se levantó para dirigirse a Joseph. Su Alteza, hay noticias de Italia. Austria probablemente ya obtuvo los derechos de paso militar de Cerdeña. Al oír esto, las expresiones de los oficiales se volvieron varios grados más graves. Berthier miró el mapa sobre la mesa y frunció el ceño. Esto le da al enemigo otro punto de ataque en el sureste. Lefebvre añadió. Además, para mayo, la nieve de los pasos alpinos se habrá derretido, lo que hará que esas rutas sean mucho más accesibles. El enemigo del sur podría invadirnos antes que las fuerzas del norte. Mientras los oficiales discutían ansiosamente la dinámica cambiante, Joseph sonrió levemente y murmuró para sí mismo. Esto nos acerca más. Su observación, por supuesto, se refería a la histórica Primera Alianza Antifrancesa. Finalmente, Cerdeña sucumbió ante Austria y se alineó contra Francia, un resultado previsible dado el control dominante de Austria sobre la península italiana en ese momento. Joseph lanzó una mirada significativa a Napoleón, sentado en la última fila de la sala. Invitó a todos a guardar silencio, señaló Cerdeña en el mapa y dijo: parece que necesitamos ajustar la secuencia de operaciones. Es hora de asestarle un gancho de derecha a Austria. Capítulo 743. Todos los oficiales miraron instintivamente hacia el mapa. Sus rostros reflejaban una profunda reflexión. Berthier frunció el ceño confundido y preguntó: Su Alteza, ¿qué quiso decir con el gancho derecho? Antes de que Joseph pudiera responder, Napoleón, sentado en la última fila, se iluminó de repente, dio un paso al frente con entusiasmo y exclamó sin vacilar: Italia. Sí, este será el punto de ruptura ideal. Como un feroz gancho de derecha, golpeando la mandíbula de Austria con toda su fuerza. El duque de Broglie, visiblemente disgustado, miró de reojo al joven oficial y dijo con severidad: Silencio, teniente coronel Bonaparte, su comportamiento es demasiado impúdico. Joseph, sin embargo, sonrió con indiferencia y miró a Napoleón. Adelante. ¿Por qué crees que Italia es el mejor punto de avance? Comprendió claramente que el ascenso decisivo de Napoleón a la fama se debió a que dirigió un grupo de reclutas y confió en su extraordinario talento militar para navegar rápidamente por Italia, proporcionando al directorio en peligro un salvavidas muy necesario en ese momento. Tal vez fue la inercia de la historia la que hizo que ahora, frente a la alianza antifrancesa, Napoleón volviera a mostrar un gran interés en Italia. Napoleón miró nervioso al duque de Broglie, ordenó sus palabras y se inclinó ante Joseph. Su Alteza, sus anteriores comentarios me han ilustrado. Anteriormente nos habíamos centrado en el norte. Si bien ese es el principal campo de batalla y es estratégicamente vital, está fuertemente concentrado en fuerzas enemigas. Los ejércitos combinados de Prusia, Austria, Hannover y Holanda superan los 200.000 soldados, lo que dificulta enormemente la implementación de su plan ofensivo proactivo allí. Sin embargo, el frente italiano solo se enfrenta a Austria como su principal enemigo, con el posible apoyo de Cerdeña y la flota británica, pero en general, las fuerzas son mucho más débiles que las del norte. Sin embargo, Italia conecta directamente con el lado más vulnerable de Austria. Si logramos capturar Milán, podremos avanzar hacia Venecia, donde los comerciantes prácticamente no oponen resistencia, y finalmente avanzar hacia Campofelmo. Después de eso, entre nuestro ejército y Viena, solo habrá una barrera: el río Sava. Joseph lanzó una mirada de aprobación a Napoleón. Tu perspicacia militar es notablemente aguda. Los austríacos se centran en atacar nuestras regiones del sur a través de Cerdeña, pero han pasado por alto que también es su punto más débil. Los oficiales en la sala de reuniones estaban visiblemente sorprendidos. Parecía que la defensa del príncipe heredero de una ofensiva proactiva no era solo retórica hueca. Sin embargo, pronto todos se dieron cuenta de que si el ejército austríaco en Italia podía ser verdaderamente derrotado, el rumbo de la guerra cambiaría favorablemente para Francia, tal como lo había descrito Napoleón. Berthier miró a Napoleón y luego a Joseph, y dijo vacilante: Su Alteza, ¿no es este plan demasiado arriesgado? Es decir, si sufrimos reveses en Italia, ¿será muy difícil retirar nuestras tropas a casa? Su preocupación no era injustificada. Los imponentes Alpes entre Francia e Italia representaban un obstáculo importante.
Aunque había muchos pasos de baja altitud, el clima allí era riguroso y estaba cubierto de nieve casi todo el año, excepto en verano. En invierno, los pasos incluso se bloqueaban por fuertes nevadas. Intentar retirar tropas a través de los Alpes podría fácilmente provocar cuellos de botella en los pasos, haciéndolas vulnerables a las fuerzas enemigas que las persiguieran. El tono de Joseph era excepcionalmente seguro. Estoy seguro de que los soldados de Francia conseguirán una victoria decisiva en Italia. Además, lanzaremos una contraofensiva desde dirección Suiza, brindándonos apoyo mutuo con el ejército del frente italiano. Incluso si surgen desafíos inesperados en Italia, los refuerzos de la Legión Suiza estabilizarán rápidamente la situación. ¿No crees que los austríacos podrían ganar en ambos frentes, verdad? A pesar de sus persistentes preocupaciones, Berthier observó la expresión resuelta del príncipe heredero y respiró hondo antes de negar con la cabeza. No, Su Alteza, los derrotaremos en ambos frentes. Excelente. Joseph asintió y se volvió hacia el general Pierre de Movin, sentado en la primera fila. Con solemnidad, dijo. General de Movin, por la presente lo nombro comandante en jefe del ejército del frente italiano. Bajo tu mando estarán la Legión de Joubert, la Legión Córcega, el cuerpo de Murat y los ejércitos de Lyon, Montpellier y Toulouse. Deberás reunir las tropas en Saboya a toda velocidad y luego lanzar un asalto sobre Milán. Milán es el centro político y militar de Austria en Italia. La captura de Milán eliminaría más de la mitad de la influencia austríaca sobre la península de los Apeninos. Sin embargo, después de que Joseph dio la orden, todos los oficiales del Estado Mayor revelaron expresiones perplejas e intercambiaron miradas en privado. Al fin y al cabo, el general de Movin se acercaba a los 60 años y no se encontraba en su mejor estado físico. Aunque gozaba de cierto prestigio en el ejército, designarlo para liderar una ofensiva tan peligrosa y compleja contra Italia seguía siendo algo inapropiado. Además, el príncipe heredero le asignó una fuerza. Aunque sumaban aproximadamente 35.000 soldados, todos formaban parte del ejército tradicional, o como los llamaba el príncipe heredero, el viejo ejército salvo el cuerpo de Murat, conocido por su superior capacidad de combate, la mayoría de las demás unidades eran bastante mediocres. El general de Movin también se sorprendió notablemente. Inicialmente pensó que su función se limitaría a la asignación de logística y suministros dentro del Estado Mayor, pero no esperaba ser nombrado comandante en jefe del ejército del frente. Sin embargo, inmediatamente se puso de pie y declaró: sí, Su Alteza. Joseph asintió y luego se volvió hacia Napoleón, comandante interino de la Legión Córcega. Teniente coronel Buonaparte, por la presente lo nombro comandante adjunto del ejército del frente italiano, para ayudar al general de Movin a gestionar la campaña en Italia. Napoleón abrió los ojos con asombro. Acababa de enterarse de que la Legión Córcega formaría parte de las fuerzas expedicionarias a Italia, suponiendo que, como mucho, lideraría un mando divisional. Sin embargo, el príncipe heredero lo había ascendido directamente al puesto de comandante adjunto de todo el ejército del frente. Se quedó paralizado un momento antes de incorporarse apresuradamente y gritar: sí, Su Alteza. No la defraudaré. Joseph sonrió cálidamente. Ve con confianza. Confío en que lograrás resultados extraordinarios. Esta era su verdadera intención. De hecho, el rango y la antigüedad de Napoleón eran demasiado bajos, y muchos oficiales con rangos superiores probablemente se negarían a recibir órdenes de él. De esta manera, Joseph posicionó a de Movin para estabilizar el ejército. Dado el estado físico de Movin, incluso cruzar los Alpes sería un desafío, y más aún comandar la batalla después. Estaba claro que Napoleón se convertiría en el comandante en jefe de facto. Una vez que Napoleón ganó autoridad a través de victorias tangibles, ya no necesitaría operar bajo una bandera prestada. En cuanto a la calidad de las tropas que dirigía, eso le preocupaba aún menos a Napoleón. Históricamente, Napoleón triunfó en la campaña de Italia con un grupo de reclutas novatos. Las fuerzas que ahora tenía formaban parte del viejo ejército, pero ni uno solo de ellos era un novato. Además, incluían unidades de élite como el cuerpo de Murat. Con los planes para Italia ultimados, Joseph dirigió su atención a otro oficial superior sentado en la primera fila. General Digomier, lo nombró comandante en jefe del ejército del Rin. Capítulo 744. Diego Meyer también se levantó con expresión desconcertada y se puso firme, diciendo:
Sí, Su Alteza. Pero... Joseph no le dio la oportunidad de declinar y se volvió hacia Berthier y le dijo: General Berthier, ha sido designado asesor de combate del ejército del Rin. Sí, Su Alteza. Además, por favor, que el Estado Mayor dé órdenes. Nombre al teniente coronel Jean-Victor Marie Moreau como segundo al mando del ejército del Rin, y al mayor André Massena como comandante del flanco derecho del ejército del Rin. Berthier, igualmente sorprendido, asintió y dijo: Sí, Su Alteza. Les avisaré de inmediato. Joseph suspiró para sus adentros. Estos brillantes comandantes no habían pasado por el caos de la Gran Revolución, por lo que sus rangos militares aún eran muy bajos. Oficiales veteranos como Diego Meyer eran necesarios para mantener la posición en el frente. Actualmente, Moreau es el comandante de la región tunecina, mientras que Massena es simplemente el segundo líder del regimiento del cuerpo alpino. Pero Joseph reconoció que ambos tenían la capacidad de comandar batallas a nivel de ejército. Por supuesto, necesitaban experiencia en batalla para adquirir más habilidades, especialmente Moreau. El frente del Rin sería el principal campo de batalla entre Francia y la alianza antifrancesa, lo que les brindaría rápidas oportunidades de crecimiento. Figuras como el duque de Brunswick de Prusia y Wilhelm de Austria ni siquiera podían compararse con Massena y sus pares. Incluso si se cometieran errores, Berthier, un experimentado jefe de gabinete, podría aportar soluciones alternativas para garantizar una ejecución a prueba de errores. Joseph continuó. El ejército del Rin incluirá las divisiones reales de infantería primera, segunda y tercera, el cuerpo imperial de granaderos de espadas largas y los campamentos reales de artillería de caballería primero y segundo. En número más de una docena de unidades, en su mayoría cuerpos recientemente creados bajo el Estado Mayor General, junto con dos cuerpos antiguos de alta calidad, el cuerpo alpino y el cuerpo de Champaña. Las fuerzas totales alcanzaron los 110.000 hombres. Además, abarcaba el 80% de la caballería y todos los regimientos de artillería montada del cuerpo directo, lo que la convertía en la fuerza más elitista de Francia en la actualidad. Se enfrentarían a casi 200.000 fuerzas principales de Prusia, Austria, Hannover y otras naciones. Pero Joseph estaba seguro de que, en términos de calidad de las tropas, armamento y habilidades de los comandantes, el ejército francés del Rin superaba a sus oponentes. Así pues, este sería el puñetazo directo que daría un golpe decisivo a la alianza antifrancesa. Joseph volvió a ordenarle a Berthier con calma: asigna a Massena la gestión del despliegue general, mientras Moreau lidera la ofensiva principal y resuelve los impases según sea necesario. Sí, Su Alteza. Tendré en cuenta sus órdenes. En realidad, Massena ya tenía 36 años y había servido durante más de 20 años, lo que lo calificaba como un oficial relativamente experimentado. Joseph sabía que este hombre era posiblemente el segundo mayor maestro táctico de Francia, solo superado por Napoleón. Aunque la historia no demostró plenamente su talento por diversas razones, Joseph ahora le presentaba un escenario inmenso donde actuar. Una vez que Berthier terminó de registrar las órdenes, Joseph señaló el mapa que mostraba la posición de los Países Bajos del Sur. Yo personalmente comandaré el ejército de los Países Bajos del Sur. Este fue el anuncio menos sorprendente hasta el momento para los oficiales reunidos. Después de todo, el príncipe heredero había participado en numerosas batallas desde Túnez hasta los Países Bajos del Sur e incluso Silesia. Aunque creían que Su Alteza era más adecuado para supervisar el mando general en el Estado Mayor, su tendencia a estar en el frente se alineaba con su estilo habitual, lo que dejaba poco espacio para las objeciones. En realidad, con la máquina de señales Sharp conectando los principales cruces estratégicos de Francia, la ubicación específica del Estado Mayor ya casi no importaba. La transmisión de inteligencia militar desde la zona más oriental a la más occidental de Francia tomó menos de 50 minutos. El aspecto que consumió más tiempo fue el proceso semanal de distribución de manuales de cifrado a todas las torres de señales. Joseph continuó describiendo los planes que ya había concebido. El teniente coronel Flanois Lefebvre y el mayor Jourdan se unirán a mí en la campaña. El ejército de los Países Bajos meridionales incluirá la cuarta división de infantería real, los regimientos de infantería ligera del 1 al 5 reales, y los campamentos de artillería de caballería primero y segundo reales, además del cuerpo de Atua, el cuerpo de lanzas y el cuerpo de Retel. Al terminar, Berthier calculó rápidamente.
El ejército del sur de los Países Bajos contaba con poco más de 20.000 hombres, de los cuales el 40% eran tropas tradicionales. Inmediatamente advirtió: Su Alteza, aunque el sur de los Países Bajos no es el punto focal principal del enemigo, se estima que sus fuerzas superarán los 60.000 soldados. ¿Las tropas bajo su mando parecen insuficientes? Joseph simplemente sonrió levemente y respondió: No importa. Solo necesito retrasarlos hasta 2 meses. No hay necesidad de preocuparse. Si la situación se agrava, enviaré a la Legión de París o incluso a la Guardia Suiza hacia el norte. La Legión de París, encargada de la defensa de París, estaba compuesta por más de 5.000 soldados. Mientras tanto, la Guardia Suiza, responsable de la seguridad del Palacio de Versalles, contaba con cerca de 2.000 efectivos. La policía de París era leal a Joseph. Incluso si todas las tropas de la guarnición de París fueran redistribuidas, el orden en la capital no se tambalearía mientras Joseph diera órdenes a la policía. En 1791, fue nombrado teniente coronel del Cuerpo de Autodefensa. En mayo de 1793, ascendido a brigadier. En julio, a mayor general. El 13 de septiembre, sustituyó al general Jean-Nicolas Ouchard, ejecutado por la derrota, al mando del Ejército del Norte. Del 15 al 16 de octubre, logró victorias deslumbrantes y cruciales en Oatignies, rompiendo el asedio de la alianza antifrancesa a la fortaleza de Maubeuge. Poco después, surgieron sospechas debido a sus opiniones políticas y su inquietud ante las guerras venideras, lo que lo convirtió en sospechoso ante el Comité de Salvación Pública. Advertido por sus amigos Lazare Cano y Bertrand Barrere, evitó el arresto y regresó a Limoges para reanudar su trabajo como comerciante de seda. Sin embargo, pronto reanudó su carrera militar. En 1794, nombrado comandante del ejército de Sambre-et-Meuse y del ejército del Mosela, derrotó al ejército austro-holandés en la batalla de Fleurus bajo el mando del general Sajonia-Coburgo, forzando su retirada. Francia ocupó los Países Bajos, estableciendo el río Rin como frontera de la República Francesa. Derrotado en Wurzburgo por el gran duque austríaco Charles en 1796, abandonó el ejército por la política, elegido 2 veces presidente del Consejo de los 500 en 1797 y 1798. A finales de 1798, regresó al ejército como comandante del ejército del Danubio. En marzo de 1799, dimitió, siendo sucedido por el general André Massena. El 9 de noviembre, durante el golpe de estado del 18 de Brumario, se opuso a Napoleón. Indultado más tarde, fue nombrado inspector general de infantería y artillería. En 1800, nombrado gobernador del Piamonte. En 1802, comandante del ejército italiano. En 1804, nombrado mariscal de Francia. En 1806, sirvió como jefe de Estado Mayor de Joseph Bonaparte, rey de Nápoles. En 1811, fue nombrado gobernador de Madrid. Tras la abdicación de Napoleón, apoyó a Luis XVIII. A su regreso, volvió a apoyarlo, alternando lealtades. En julio de 1830, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores, falleciendo el 23 de noviembre de 1833 en París. Capítulo 745. Napoleón notó inmediatamente las líneas muy enfatizadas en la parte inferior del cuaderno. Tras la entrada del ejército en Italia, el saqueo por parte de los soldados queda estrictamente prohibido. Cualquier asunto relacionado con la adquisición de recursos y las recompensas para los soldados debe implementarse únicamente con la firma del mayor Odric, supervisor militar. Esto sin duda afectará la moral de los soldados. Napoleón frunció el ceño con resignación. Sin embargo, era una exigencia reiterada del príncipe heredero, y no tuvo más remedio que imponerla estrictamente. Esperemos que el mayor Odric sea alguien razonable con quien tratar. Pero había preguntado antes y se enteró de que Odric era primo del capitán de la guardia personal del príncipe heredero, lo que probablemente hizo que sobornarlo fuera una tarea difícil. Joseph recordaba claramente cómo, históricamente, Napoleón había despojado a Italia, dejando en la región un profundo resentimiento hacia el ejército francés. Más tarde, cuando Austria aprovechó el caos dentro del directorio francés y envió tropas a Italia, estas fueron recibidas con entusiasmo. No les costó mucho esfuerzo hacer retroceder al ejército francés hasta la línea Turín-Génova. Si no hubiera sido por los esfuerzos desesperados de Massena por resistir durante más de 3 meses, el ejército francés podría haber sido completamente expulsado de Italia.
Por supuesto, Joseph no tenía intención de ser un tonto de corazón blando. Después de todo, si los déficits fiscales provocados por la ocupación de Italia no podían remediarse, ¿no conduciría la victoria de todas formas a la ruina financiera? Pero los métodos y la sutileza de la especulación bélica fueron cruciales. El tipo de saqueo descarado que Napoleón había cometido en el pasado solo le creó enemigos a Francia. Así, Joseph envió a Audric específicamente para supervisar las tareas de recuperación financiera en los territorios ocupados. Lucien vio salir a su hermano y de inmediato corrió a saludarlo. ¿Has estado en reuniones todo el día, no? En efecto. Entonces, ¿aún no has almorzado? El Estado Mayor nos dio sopa y pan al mediodía. Ah, y me han nombrado subcomandante del ejército del frente italiano. ¿De verdad? Es fantástico. Exclamó Lucien encantado, frotándose las manos con entusiasmo. Ahora eres el miembro más destacado de la familia Bonaparte. Se quedó rondando a su hermano, disparando preguntas un rato, y luego miró hacia el cielo que oscurecía. Tú también debes tener hambre. Celebremos con una cena como Dios manda. Napoleón lo miró de reojo y dijo con severidad. ¿Crees que ya me he convertido en un funcionario de alto rango con riqueza y comodidad para disfrutar de la vida? No, esto es solo un comienzo insignificante. Tengo que ir a los archivos del Estado Mayor. Busca algo de comer y tráemelo. Toma mi pase. ¿El archivo? Exclamó Lucien sorprendido. Es muy tarde. ¿Qué haces ahí? Necesito revisar los datos topográficos de los Alpes y Saboya. Me queda muy poco tiempo para los preparativos, respondió Napoleón. Además, solicita acceso a la torre de señales. He oído que puede transmitir mensajes a cualquier lugar de Francia en una hora. El general de Moulin no les exigirá demasiado a los cuerpos que se dirigen a Saboya, pero debo seguir insistiéndoles para que avancen. Entendido, sí, hermano. Un mes y medio después. En la región oriental de Cerdeña, a solo 70 kilómetros de Milán, en Agu, se encuentra el cuartel general del ejército austro-sardo. En ese momento, el comandante del ejército austríaco Beaulieu fruncía el ceño ante un informe recién entregado y reprendía a un oficial de Estado Mayor cercano. Solo hay poco más de 20 leguas de Milán a Niza, unos 140 kilómetros. Han pasado casi 2 meses, y aún hay 2 cuerpos de ejército dando largas al camino. Se refería a Oli. 20 leguas equivalen aproximadamente a unos 140 kilómetros. El oficial de Estado Mayor, cabizbajo, respondió. General, el cuerpo del general Pitouli solo recibió suministros sardos a principios de este mes. Antes de eso, ni siquiera tenían suficiente munición, así que... Esos idiotas sardos son unos inútiles. Maldijo Beaulieu y luego se volvió hacia el oficial de Estado Mayor. ¿Qué hay de los movimientos del lado francés? General, según información de inteligencia de la semana pasada, varios cuerpos franceses se dirigen hacia Saboya. Además, aproximadamente 5.000 soldados están fortificando posiciones en torno a Brest y los pasos de montaña cerca de Toulon. Brest es la frontera norte entre Cerdeña y Francia, mientras que Toulon comparte una frontera sur con Cerdeña. Ambas zonas comparten una característica clave. Están situadas en un terreno con pasos alpinos relativamente bajos. La expresión de Beaulieu finalmente se suavizó un poco. Su ejército de 30.000 hombres ya se había reunido en el lado oriental de los Alpes, y los movimientos del ejército francés parecían ser notablemente más lentos. Esto le dio una ventaja significativa a la hora de cruzar los Alpes. Al menos, sus tropas no tendrían que acampar a mitad de la montaña debido a los bloqueos enemigos. Incluso en junio, los Alpes seguían siendo gélidos, y una exposición prolongada allí causaría estragos en la moral. Así, convocó a sus oficiales superiores alrededor del mapa y mantuvieron una reunión que duró toda la tarde. Al anochecer, Beaulieu comenzó a dar órdenes a sus subordinados. El cuerpo de Provilla comenzará a cruzar el paso de Cadipona en 2 días. Si encuentran resistencia del ejército francés, avancen la línea del frente lo máximo posible para dejar espacio para que se reúna el siguiente cuerpo. Sí, general. La legión Argentoratum y el ejército Bucasevi se desplegarán posteriormente a ambos lados del paso. Eviten enredarse con las fuerzas francesas. Prioricen la toma de Toulon. Una vez asegurada, la flota británica entregará suministros y nos ayudará a defender el puerto. El cuerpo Pitouli se encargará de las defensas al oeste de Turín.
El ejército Quiberten-II permanecerá en reserva. Sí, Beaulieu finalmente decidió lanzar la ofensiva desde el lado sur de los Alpes, que era más fácil de atravesar. Aunque esta ruta estaba más lejos de Turín, la capital de Cerdeña, y planteaba desafíos logísticos, razonó que tomar el puerto de Toulon permitiría a los británicos resolver el problema de suministro mediante provisiones navales. Además, Beaulieu sabiamente estacionó fuerzas defensivas al oeste de Turín para protegerse contra cualquier posible ataque sorpresa de los franceses. El plan parecía infalible. Lo más importante es que los franceses probablemente se concentrarían en la línea Brest, sin saber que Beaulieu planeaba cruzar los Alpes desde la ruta costera del sur, a más de 100 millas de distancia. Con solo una pequeña guarnición de Toulon en su lugar, era poco probable que esa región estuviera bien defendida. Una vez que el cuerpo Provilla capturara Toulon, las fuerzas aliadas probablemente comenzarían simultáneamente su ofensiva en la línea Luxemburgo-Vendôme en el norte de Francia. Ante los ataques en ambos frentes, los franceses tendrían dificultades para enviar refuerzos a Toulon. En ese momento, Beaulieu podría marchar hacia el norte para atacar la fortaleza de Grenoble o dirigirse al oeste hacia Montpellier, asestando un duro golpe a Francia en cualquier caso. Mientras los oficiales salían del centro de mando, Beaulieu dio nuevas instrucciones a su oficial de Estado Mayor. Dígale al general Currie que informe a su majestad Amadeo III que no lo esperaré mucho más. Es hora de que tome una decisión. Currie era el comandante en jefe del ejército sardo. De hecho, el ejército de campaña de Cerdeña, con 30.000 hombres, estaba bajo el mando de un general austríaco. A ojos de Beaulieu, estaba concediendo a Cerdeña la oportunidad de estar en el bando ganador si el rey de Cerdeña permitía que el cuerpo de Currie entrara en Francia. Fin del capítulo 745.